en la clase nos habíamos quedado en ver las propiedades de transformaciones lineales. Antes de ver lo que es no transformación lineal, de empezar esta parte, vamos a ver unos ejemplos de lo que es la transformación lineal. ¿Sí? Para que estas definiciones queden un poco más claras. Entonces, aquí vamos a ver unos ejemplos de transformaciones lineales. Ya. Tenemos esta condición. Esta es una matriz A que pertenece a una matriz de dimensión m por n, ¿no? Entonces la transformación lineal corresponde a una que es de la matriz de sus filas con respecto a su matriz de sus columnas. Es una transformación lineal. Entonces aquí vemos un ejemplo, o sea que A es una matriz en este caso de 2 por 2, entonces esta transformación obviamente va a ser de 2 a 2, ¿no? Y está definida por la matriz XY, que es igual a la matriz de X y menos Y, que gráficamente, bueno, no lo vamos a graficar, entonces el vector 2 se va a estar reflejando respecto al eje X, por eso es que aquí nosotros tenemos el Y negativo, es como que en el plano cartesiano, a ver acá, es como en el plano cartesiano, sabemos que hay un componente que es positivo, sabemos que aquí es positivo, acá es positivo para X y positivo para Y, aquí es positivo para Y y negativo para X, y aquí obviamente es negativo para Y y negativo para X, y aquí va a ser negativo para Y positivo para X. ¿Ya? Entonces tenemos estas condiciones, ¿no? Acuérdense de esto en el plano cartesiano. Entonces, si tomamos 0 y 1, corresponden a los elementos que están de este lado. Y como estamos transponiendo los elementos, vamos a tener 0 y 1, entonces vamos a tener 0 positivo y 1 negativo. Es porque estamos transponiendo, estamos transformando esto, que es una fila, lo estamos transformando en una columna. Entonces, por eso es que se vuelve negativo. El elemento Y pasa a ser negativo, porque estamos haciendo la transformación. ¿Sí? Vemos otro ejemplo acá. Bueno, este ejemplo, no nos vamos a meter en este ejemplo porque no nos interesan las funciones seno y coseno. Veamos con las funciones cuando estamos trabajando con las derivadas, que ustedes ya han trabajado cálculo 2, ya han visto cálculo 2, ¿no? ¿Ya vieron cálculo 2 ustedes? ¿Me confirman? Sí, economista, sí vimos. Ya, entonces si Segundo semestre. ya vieron cálculo 2, entonces sí van a entender este ejemplo. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? De que dado una forma funcional de g, de la función f y la función g, es lo mismo que nosotros sumemos la función y la derivemos, ¿sí? Aquí estamos aplicando las definiciones vectoriales, por eso les digo, ustedes ya han trabajado con esto sin darse cuenta muchas veces, en lo que se llama transformación lineal. Aquí estamos transformando esto de aquí, si nosotros, esta es una derivada, ¿no? La derivada de la función f más la derivada de la función g, y sabemos que por las propiedades es igual a la derivada de ambas funciones más la derivada por separada. Eso sabemos por definición. Y sabemos que f es una forma funcional, es una gráfica. G es otra forma funcional, es otra gráfica. Si las derivamos al sumarlas juntas, es lo mismo que si las derivamos por separado. Entonces aquí es lo que nos está indicando esta forma funcional, esta propiedad. También sabemos que si nosotros a la forma funcional le multiplicamos un número, alfa representa una constante cualquiera, es lo mismo que nosotros multipliquemos
a la forma funcional por la constante y la derivemos a que simplemente multipliquemos la constante y la derivemos a la forma funcional. ¿Sí? Entonces, este es otro ejemplo de cuando se aplica las transformaciones lineales. Tenemos el otro ejemplo cuando tenemos un vector. Sabemos que la forma funcional vectorial se puede representar como la sumatoria entre una integral definida entre a y b de su forma funcional original con respecto al dominio. Esto es cuando decíamos que el vector, que es todo el elemento grande, ¿se acuerdan que teníamos el dibujo? Todo el elemento grande, todo el subespacio que corresponde al vector, corresponde a la transformación lineal de B que contiene a W. Aquí estamos, la transformación de que contiene a W con respecto a B. Por eso decíamos que es la integral de f de x con respecto a x, porque es el dominio que mantiene la función. Y le especificamos el rango porque estamos indicando el subespacio al cual pertenece. ¿Sí? Entonces, otro ejemplo de transformación lineal. Aquí vemos las propiedades, también se derivan de este mismo ejemplo. La integral de una función es igual a la integral entre la función, entre la suma de sus funciones por una variable, obviamente porque se incrementa es el incremento, a que hagamos la forma funcional de cada uno con respecto a la variable, que este vendría a ser, este X es el subespacio que pertenece a cada, es la imagen de F y la imagen de G dentro del subespacio. ¿Sí? Entonces aquí ustedes, lo mismo se aplica en las sumatorias. Aquí tenemos la transformación de B en W aplicado en las sumatorias. Tenemos que la transformación de la sumatoria que contiene a una constante, a una variable cualquiera con respecto a otra variable es igual, nos vemos, a la transformación solamente la variable por la sumatoria de sus constantes, ¿sí? De cualquiera que éste sea. Entonces, vemos que esto se aplica principalmente a cada una de las operaciones que nosotros hemos realizado, que hemos aprendido en cálculo 1, en cálculo 2, y que estas propiedades, de alguna manera, ustedes ya las han trabajado, ya las conocen. ¿Sí? Entonces, aquí hay unos ejercicios. Dice, el único operador lineal que satisface encuentra la función explícita de f de x y y, donde x y y pertenecen a los reales. Entonces aquí vemos, estos son unos ejercicios. ¿Ya? Voy a mostrarles otro acá. Este es otro ejemplo. Voy a borrar esto. Borrar. Entonces, determinar cuáles de las siguientes aplicaciones son lineales. Entonces aquí, para determinar esta propiedad, lo que nosotros decimos de que la función R3 debe contener R2 y debe estar definida por X, F que contiene Y y Z, Y es igual a X o menos Y más 2Z. Y tenemos otra condición. ¿Ya? Entonces, ¿cómo verificamos si se cumple esta condición? Que ahí viene a ser la segunda definición que les estaba mostrando. Va a ser lineal para todo elemento de X1, Y1 y Z1, X2, Y2 y Y2, siempre que pertenezca al elemento de la tercera dimensión del vector. Y para esto, alfa, beta deben pertenecer al vector. ¿Sí? Se cumple, entonces si nosotros tenemos que alfa y beta son números constantes, son constantes cualquiera, alfa 1, x1, y1 y z1, beta que multiplica x1, y2 y z2, entonces la forma funcional alfa x1 más beta x2, coma, alfa y1 más beta y2, coma, alfa z1 más beta z2, es decir, este elemento de aquí, este x, con este elemento de acá. Este elemento de aquí, con este elemento de acá. Z con Z
y obviamente afectando por el alfa y el beta para cada uno de sus términos, que es lo que hemos hecho acá. Alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta, en conjunto de coordenadas. Entonces, acá simplemente ya lo que hacemos es factorizamos, resolvemos y tenemos que esta es la transformación final. Entonces, al momento de hacer esta factorización, vemos de que esta forma funcional no va a ser lineal, ya que si decimos que la forma funcional contiene 0, 1 y 0, 0, 2 y 0, entonces al momento de hacer el cálculo, nos aparece 0, 3. 1, 2, 3. Entonces, menos 9 y 3 no va a estar contenido dentro de los términos que conforman al elemento original. ¿Sí? A ver, aquí me adelanté un poquito. Déjenme ver acá. Ya. Estas aplicaciones lineales todavía no. Entonces vamos a ver acá. Regresamos a la diapositiva. ¿Ya? Con lo que son no transformaciones lineales. A ver, ayúdame con la lectura. Gloria, ¿ya tienes audio, Gloria? ¿Tienes audio, Gloria? A ver, Mario, ayúdanos con la lectura ya que se incorporó a la clase. Buenos días, Mario. Mario, ¿me escucha? No, no me escucha. Gabriela. No son transformaciones lineales. Ya dale. La función determinante del, a ver, del m, k, k, ya que determinante de a más b diferente al determinante de a más el determinante b. El determinante ka igual a k elevado a n, determinante a diferente a k del determinante a para n mayor a 1. Si el vector es un espacio vectorial sobre k y vector, a ver, 0 es diferente, creo que si no me equivoco, Sí, al vector el vector 0. a 0, diferente a 0, la función traslación del vector b, o sea, del B0. vector b0, definida por tb igual a b más vector 0. Y el otro Para la todo B para todo b de que pertenece t, al ya vector. que t 0 vector igual a vector 0 diferente a 0 vector. Ya. Listo. Vamos a ver qué significan estas definiciones, ¿no? De transformaciones lineales. A ver, aquí me están escribiendo el chat. Ah, ya dice que no le vale el audio a Gloria. Ya, está bien. Entonces, no son transformaciones lineales la función determinante. O sea, si nosotros encontramos de una matriz y le calculamos su determinante, este determinante no va a ser una transformación lineal. Y es obvio, ¿no? ¿Qué era el determinante? ¿Cuál es la definición del determinante? A ver, vamos a ver si se acuerdan. ¿Qué es el determinante? A ver, Kelly, ¿qué era el determinante? El determinante de una matriz. ¿Se acuerdan que había un procedimiento para calcularlo? Aprendimos, si no me equivoco, 2 o 3 procedimientos para calcular una determinante. Ahora yo le pregunto, ¿qué es el determinante? Kelly, Cristel, ¿qué es el determinante? Hola.
Sí, sí, el determinante es el que es solo un número, o sea, de la matriz, el que determina, o sea, el que determina la matriz, pues. ¿Ya? Pero ¿cuál era la definición del determinante? ¿Para qué servía el determinante? ¿Ah? Ya me olvidé. El determinante de una matriz nos indica si estamos ante un sistema singular o no singular de ecuaciones lineales. Exacto, nos indicaba la singularidad de una matriz. ¿Y a qué se refiere con una matriz si es singular o no es singular? Una matriz singular es la que va a tener una definición de una respuesta única. Y si no es, o no va a tener una resolución de respuestas, de múltiples respuestas. Para eso nos sirve el cálculo de la determinante. ¿Sí? Eso nos indica eso es básicamente el cálculo de la determinante. Ahora, regresando a esta definición que estamos viendo, entonces como decimos que la función determinante, ¿cuál es la función determinante? El procedimiento para encontrar la determinante. Si nosotros establecimos... Ajá, sí, correcto lo que dices, Mario. Ya. Entonces, si nosotros queremos indicar un vector por medio de una determinante, ¿el resultado será un vector? No, eso va a ser simplemente un escalar. Entonces no va a ser una forma funcional. Nos podemos hacer una transformación lineal a partir de un determinante. Esto significa que la función de determinante m es una matriz cuadrada de n dimensiones, ¿sí? Eso significa mn, que esta es una matriz cuadrada. Por eso sabemos que nosotros podemos sacar solamente los determinantes de matrices cuadradas, ¿sí? El determinante de m de cualquier dimensión, con respecto acá, obviamente va a ser un valor, ¿sí? Ya que el determinante de a más b es igual al determinante de a más el determinante de b, ¿sí? Eso también ya habíamos visto en las propiedades de los determinantes, ¿no? El determinante de una matriz no va a ser igual al determinante de otra matriz, ¿no? Entonces, por lo tanto, el determinante de A, el determinante de K por A es igual a K elevado a la N. El determinante de A, obviamente, va a ser diferente al exponente, al valor de K que multiplica el determinante de A. Estas son propiedades que habíamos visto en los determinantes. O sea, por estas definiciones, nosotros no podemos decir que es una transformación lineal, porque no, dentro de sus propiedades no obedece a una imagen de un vector, de una forma funcional con su contrapuesto. Por ejemplo, la sumatoria, el determinante de la matriz A más la matriz B es diferente al determinante de A por el determinante de B. Es decir, si nosotros sumamos A y B y calculamos su determinante, nos va a dar un número. Y si calculamos el determinante de A y luego sumamos el determinante de B, nos va a dar un número diferente. Como no se cumple esa condición, entonces no podemos decirte que el determinante es una transformación lineal, ya que al momento de hacer sus cálculos, tenemos procesos totalmente diferentes, tenemos resultados esperados totalmente diferentes. Solamente puedes hacer una transformación lineal cuando tú haces un conjunto de operaciones que lo transformas en otro conjunto de operaciones que son equivalentes, si lo quieres ver ya desde un concepto un poco más práctico, ¿sí? Un conjunto de operaciones que da un resultado es igual a que hagas otro conjunto de operaciones que da otro resultado. Esa es una transformación lineal, que eso ustedes algunas veces lo han hecho en cálculo 2, lo han hecho en, en microeconomía, lo van a hacer también en macroeconomía, o ya lo han hecho en macroeconomía. Todavía no he visto en macroeconomía intermedia, no, todavía no. Entonces todavía no he visto esa parte. Eso es con respecto a la primera condición de cómo identificar una transformación no lineal. O sea, hay ecuaciones que simplemente
no se pueden convertir en transformaciones lineales. Si B es un espacio vectorial, K, y B0 pertenece al vector, dentro del espacio vectorial pasa por el 0, y tenemos que el elemento que pasa por el 0 es diferente al valor de 0 en el vector, al momento de trasladarlo, vamos a tener que la definición no va a ser igual a 0. Es decir, que si nosotros estamos haciendo un vector que no pasa por el origen, entonces obviamente el vector 0 nunca va a existir. ¿Sí? Esto es lo que se refiere a esta segunda propiedad. Seguimos la siguiente. Allá, esto es todo. ¿Sí? Buenos días. Y esto es lo que involucra todo el concepto de lo que son transformaciones lineales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a este contenido? De lo que hemos aprendido el día de hoy. Hoy día hemos visto lo que es transformación lineal. ¿Qué es lo que va a transformación lineal? ¿Qué involucra la definición de transformación lineal? ¿Cuándo se puede hacer una transformación lineal? ¿En qué casos se utiliza la transformación lineal? ¿Cuál es la aplicación que se utiliza en la transformación lineal? Esos elementos hemos visto el día de hoy. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? A ver, vamos a ver si encuentro por aquí un ejercicio de transformación lineal aplicado a la economía. Ah, ya, cierto, la lección quedamos para la próxima semana, ¿no? Sí, y disculpe, ¿este tema también será tomado en la lección o no? Les voy a tomar definiciones básicas, ¿sí? Porque solamente hemos visto prácticamente un día de clase y no alcanzamos a... sería lo básico. ¿Sí? Lo básico sería. Para la lección será el Ajá. día miércoles, ¿verdad? ¿Qué día tenemos el examen? Eso es que no, ¿para qué le voy a mentir? Ni idea, no tengo. El semestre pasado, perdón, el parcial pasado, Hicimos, ¿cuándo hicimos tuvimos, martes y miércoles, hicimos. cuándo fue el examen? ¿Qué día No, cayó? pues fue el día miércoles, en la primera hora. Entonces, va a ser igual ahora. Voy a aprovechar Porque que si nos va tenemos... a dar oportunidad para retroceder, ¿verdad? ¿Ah? Si nos No, va a pues, dar oportunidad. eso ya lo habíamos dicho, que yo les voy a Pero hacer dos asignaciones. va a haber dos asignaciones como el semestre pasado. Ajá, va a ser una de la parte teórica, porque cuando son preguntas básicas de que tienen que responder una teoría, sería ahí no tienen opción a retroceder. Cuando son preguntas Y teóricas si no nos hay va a opción dar de el retroceder. tiempo suficiente. Como la vez pasada. ¿Cuánto les di? Y tienen, Una hora. y tienen la parte teórica. Van a tener también la parte teórica y la parte práctica. Es decir, yo les he de poner un ejercicio. Para el ejercicio van a tener un promedio de 30 minutos para cada ejercicio. ¿Sí? Deben ser 2 o 3 ejercicios. No creo que sean más. Para la parte teórica, para la parte práctica, y los ejercicios deben ser, y las preguntas deben ser 10 preguntas, no creo que sean más. ¿Sí? Entonces, obviamente de un banco de preguntas, las que les toquen, ¿no? Y para las preguntas teóricas, ahí sí no hay retroceso, o sea, sale la opción, contestas, pasas a la siguiente y ya no puedes regresar. ¿Sí? Y en ambos casos, tanto para la parte teórica, para la parte práctica, se evalúa sobre 10 y se hace el promedio, es decir, tendrá un peso de 50% la teoría y un 50% la parte práctica.
Así haríamos Deja habilitada la opción de retroceder. Es porque si ya uno, o sea, uno para ganar tiempo responde las preguntas que sabe y las otras, o sea, se queda analizándolas. Y para la ya, parte, para continuar. para la Es parte mío, es práctica, sincera, economista, le soy súper sincera, o sea, para la parte así práctica sea sí van a tener. práctica o teórico, a veces uno en la teoría, hay, o sea, usted a veces nos pone como palabras muy concuerdas, ¿sí me entiende? Y a veces uno se confunde, ¿qué es que me quiere decir con esto? Y a ¿Ya? veces uno, o sea, en lo que yo tengo anotado, yo digo, no, pues yo lo anoté con mis palabras, pero el economista lo está diciendo con sus ¿Ya? palabras, entonces tengo que analizarlo. Y entonces yo prefiero seguir haciendo lo que me sé y al Ajá. último dejar lo que se me hace un poco complicado. Ya, Yo les Así voy sea a, teórico o práctico. yo, Créame que es así. ya, yo les voy a dar, es que no se puede hacer todo, o sea, no es tampoco, acuérdense que es una evaluación. Ya, yo les voy a dar un promedio de 2 minutos por cada pregunta para la parte teórica, ¿sí? Entonces van a hacer 10 preguntas, van a tener 20 minutos para hacer la evaluación teórica. Tienen 2 minutos para resolver, o sea, 2 minutos para cada pregunta. O sea, habrán preguntas que se demoren menos tiempo, habrán preguntas que se demoren más tiempo. Si se demoran más de 2 minutos, es porque sencillamente no conocen la respuesta, porque no deberían demorarse más en una pregunta teórica. Entonces, si ya necesitan más tiempo, es porque ya están comenzando a buscar en el internet, comienzan a buscar en libros, y ese no es el objetivo de la evaluación. ¿Sí? Por eso es que no se le puede dar más tiempo y solamente tienen un intento por cada pregunta. ¿Sí? Para la parte práctica, ustedes tienen un total de 30 minutos para que hagan cada ejercicio. Les voy a poner 3 ejercicios. 3 ejercicios de los que hemos visto. En los ejercicios no les voy a poner la parte de transformación lineal. De repente, si le pongo en transformación lineal, ha de ser algo de la teoría. ¿Sí? En la parte de ejercicio no les voy a poner lo que es transformación lineal. Vamos a ver de los ejercicios que hemos hecho hasta los talleres. ¿Sí? Cualquiera de esos ejercicios, porque esos hemos practicado. Sería injusto que yo les tome un ejercicio que no hemos practicado. Entonces yo no les voy a poner un ejercicio que no lo hayamos practicado en la clase por medio de los talleres. Entonces, y van a tener un promedio de 30 minutos. ¿Sí? Entonces, en total, la parte práctica va a tener una duración de 90 minutos. Más 20 minutos de la parte teórica, estamos hablando de que ustedes van a tener casi 2 horas para la evaluación. ¿Sí? En eso del examen práctico, entonces lo vamos a realizar como lo hemos realizado anteriormente. Solamente tenemos que colocar nuestra respuesta. No es de subir ningún documento, sí. Va a ser como siempre lo Es hemos preferible trabajado. no subir ningún documento. Va a ser como siempre lo hemos trabajado. No sé por qué Oye, se asusta, no se asuste. No se es que asuste. usted no me dice siempre que es algo fácil, créame que yo no le creo. Bueno, lo que pasa es, bueno, quizás que por lo que como yo ya manejo Es el que a tema, veces tengo uno se experiencia. complica con el tiempo, es que a veces uno está viendo el tiempo y uno más se estresa por el tiempo. Ya, pero no se estrese. Tómese una Sí, agüita de valeriana, una agüita de hierba luisa, relájese. No se estresen. Una recomendación que yo les hago, si ustedes han estudiado clase a clase, que yo al menos he procurado de que de alguna manera practiquen y se involucren con la materia, si ustedes han estudiado clase a clase, no tienen por qué asustarse ya para la semana de exámenes, porque simplemente tienen es que repasar. Porque si ustedes ven, todo lo que hemos estado estudiando hasta de encadenado. ¿Qué nomás hemos visto? Hemos visto ya a partir del segundo parcial, lo que es el método de Gauss-Jordan, ya resolver matrices, métodos de Gauss-Jordan. Hemos visto resolución de ejercicios de matrices, ya, por medio de sistemas matriciales, ecuaciones que se transforman en sistemas matriciales y resolución de estas ecuaciones. Hemos visto lo que es la programación lineal. Hicimos un par de ejercicios de programación lineal. Hemos visto lo que es... El método de Leontief. ¿Cómo? El método de El Leontief. método de Leontief, que es prácticamente una forma alternativa de resolver un sistema matricial. Es una propuesta de solución de resolver un sistema matricial. Hemos visto también lo que es imagen, dimensión. No, imagen no hemos visto, dimensión tampoco. Hemos visto en vectores
Transformas. Desigualdad de lineales de dos variables, operaciones de vectores, Hemos visto todo ese de- tipo, todo ese tipo de definiciones, hemos visto. O sea, tenemos un Mucho. bagaje bien amplio, bien amplio. Y lo que yo voy a hacer es tomar definiciones, 10 preguntas, ¿sí? Yo creo que 10 preguntas está suficiente, 2 minutos es tiempo más que suficiente, es demasiado tiempo, les soy honesto. Yo debería darles un promedio de 30 segundos por cada pregunta. Yo les estoy dando 2 minutos. Si ya con los 2 minutos no pueden, ya no sabría qué estaría fallando, ¿no? Porque ya más tiempo, ya o sea, ustedes ya me darían a entender que quieren es coger y buscar todo en internet o estarse pasando por chat, porque todo eso queda abierto. Yo no tengo cómo controlar directamente que ustedes no estén haciendo alguna de esas actividades, ¿no? Obviamente, acuérdense que esto es un tema académico, también ustedes van a medir sus conocimientos, yo también voy a medir de lo que he enseñado, qué tanto han aprendido, ¿no? O sea, esto es un proceso de que yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Ambos estamos aprendiendo en el sistema de que yo me doy cuenta de que si tengo que mejorar en los niveles de enseñanza o reforzar más alguna actividad u otra. O sea, ese es el objetivo de la evaluación. Y obviamente acreditar de que ustedes han aprendido, ¿sí? Han aprendido los componentes que hemos visto. Entonces, van a ver dos lecciones, prácticamente, y si ustedes se dan cuenta, yo les estoy haciendo un preexamen, que es la lección. Y acuérdense que el formato de la lección es el mismo formato del examen. Obviamente no son las mismas preguntas, pero es el mismo esquema. De manera que ustedes con la lección ya prácticamente se están entrenando para el examen. Y para esta ocasión, el peso de la lección va a ser el mismo peso del examen. 3.5 vale la lección y 3.5 vale el examen. Entonces, el peso es el mismo. Se podría decir que ustedes están haciendo el examen en 2 partes, en 2 días. Se podría decir, si lo quieren ver de esa manera. Y los temas son los mismos. Entonces, más ayuda de esas, la verdad no sé cómo se las podría dar. ¿Sí? Una pregunta. Dígame. Usted acaba de decir que la elección vale lo mismo que el examen. O sea, en Ajá. nuestro promedio la elección tiene el mismo valor. ¿Sí? En la nota final. Por eso la nota final también vale 3.5. Sí, porque deberes, talleres y deberes y talleres, Vale 3 eso puntos. tiene 3 puntos. ¿Cuánto falta? Ok, 7 puntos. 7 puntos. Entonces 3.5 la lección y 3.5 el examen. Ok, ¿Sí? sí. Y yo en el examen, tanto el examen y la lección, les voy a hacer 2 evaluaciones. O sea, en la primera, el componente teórico, vamos a empezar con el componente teórico, que es lo más rápido, ¿no? Entonces, y ahí prácticamente se ganan el 50% de la calificación. Se califica sobre 10, pero al fin y al cabo es el promedio que se va a considerar para la lección y el promedio para el examen, entre el componente teórico y el componente práctico. Y en el componente práctico, lo que va a haber es un ejercicio completo, y yo les voy a hacer preguntas en función de la teoría. ¿Sí? Entonces, obviamente ustedes tienen que ver qué proceso resuelven. Yo de repente les doy una literatura, un contexto, les doy la matriz, o de repente ustedes tienen que armar la matriz, ustedes tienen que establecer qué metodología trabajan, tienen que contestar las preguntas que les voy a dar. ¿Sí? Yo les voy a dar el tema, de repente les doy el argumento, o de repente les doy que complete alguna matriz, o, o que complete algo. Pero el examen es completamente objetivo. ¿Sí? O sea, no va a haber espacio de que ustedes tipen la respuesta o que suban archivos. Eso no les voy a hacer. ¿Está bien? Por eso también les estoy dando Realmente 30 el minutos. examen y la elección es tan fácil o es tan difícil, profe. Desde mi punto de vista yo lo veo fácil. Fácil. Yo lo veo fácil. De verdad yo lo veo fácil. Ahí depende de ustedes, ¿no? Qué tanto le hayan dedicado a realmente aprender, no a memorizarse. Porque si ustedes se memorizan, esto yo les aseguro que lo memorizaron para la evaluación, terminaron la evaluación y automáticamente lo borraron de su disco duro, y para otra pregunta no se acuerdan. Entonces, aquí la cuestión es que ustedes hayan aprendido, o sea, se hayan apropiado del conocimiento, lo hayan hecho como parte de su conocimiento natural. Si ustedes han logrado eso, el examen va a estar fácil, porque
voy a tomar lo que hemos visto. Y ustedes pueden darse cuenta que las definiciones que hemos visto en el primer parcial, en el segundo parcial están enlazadas. Todas las definiciones están enlazadas en el segundo parcial. Si ustedes me van a decir, profe, ¿va a ser solamente el segundo parcial? Les diría sí, pero es muy probable que te encuentres con definiciones del primer parcial porque están enlazados los conocimientos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud que tenga? No, pero solo me impacta eso que dice que la lección vale el 3.5% también. Ah, Porque pero el semestre pasado fue así también, ¿verdad? Perdón, el claro, parcial. claro, también fue igualito, no te diste Ah, cuenta. también fue igualito. Ah, ¿No te ok. diste cuenta? No, pensé Ah, que había valido menos pesó la... lo mismo. Pesó lo mismo. Lección Eso mismo. 3.5 y el examen 3.5. Ahí inclusive creo que eh, les di una segunda opción para que hagan o sea, les tomé 2 evaluaciones. O sea, Claro, claro, eso sí ajá, recuerdo. Claro, ya, pero es que el parcial pasado nos fuimos con la mentalidad de que valía 3.5. ya. Ahora uno está pensando en ese. Solito se pone nervioso, como dice Luis. Pero no tienen por qué ponerse nerviosos. Si ustedes saben, no van a tener problemas, porque yo no les voy a tomar nada que no hayamos visto. Todas las definiciones que yo les tomo son las que hemos trabajado. Les he compartido ya el material en el aula virtual. Ustedes tienen todo el material que hemos visto. Yo no me he reservado nada. Todos los archivos yo se los he subido. Cuando hemos trabajado los archivos en Excel yo se los he subido. Hemos repetido algunos ejercicios, hemos practicado varias veces algunos casos. Entonces, la verdad, honestamente yo sí espero que ustedes tengan un buen resultado. ¿Sí? Yo espero que saquen una buena nota. ¿Sí? Nosotros también esperamos eso. Pero hay un dicho que dice a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? O sea, no es que Excelente. hay que también poner un poquito uno tiene que poner un De poquito de parte su de parte. uno mismo. Ajá. Y dedícale un tiempito, ¿no? Eh, sí, hacer las prácticas, hacer las tareas. eh, bueno, y tarea ya no les he mandado, o quieren que les mande algún No, sí, ya tengo el hartísimo. No, no, ay, no, muchísimas gracias por su No hay buena amabilidad. demasiada ah, tarea. no quieren No, no, algo para que repasen, como Es tipo que no, cuestionario. no. como dice que esto que está aquí no nos va a tomar el componente práctico, entonces bueno, ya con los conceptos, chévere. Si no, ahí sí. Por No, tu pues tarea. en lo que es transformación lineal, es que una sola clase es muy poco tiempo, la verdad, para que ustedes puedan afianzar bien el conocimiento. De ahí Al menos tienen, usted, al menos usted es consciente de eso, profe. Hay profesores que no dan una clase y ya quiere que dominen el tema. en una sola clase, no, no, no. Yo también fui estudiante, y también me acuerdo cuando fui estudiante cómo eran estas definiciones. Solo en entenderlas ya uno termina con dolor de cabeza. Y ahora Uno a ahorita quererlas las aplicar. ahorita las entiende, pero por ejemplo, vemos otra clase y ya cualquier cosa y ya uno se puede olvidar, ¿verdad? Es que hay que practicar, es que hay que practicar. Sí. Es que por lo menos cuando estamos en clase, si tengo una duda, le puedo preguntar. Pero ya en etapa de examen, evaluación, obviamente que no puedo preguntarle. No, pues es que Es ya en normal. evaluación, y más que todo que es una evaluación Por eso virtual, no se puede. ya todo cambia, ¿no? Exacto. Sí, y ya les digo, para la evaluación van a tener un intento por pregunta. ¿Sí? Si ustedes no saben la respuesta y pasaran a la siguiente, ya no pueden regresar a la pregunta que pasaron. ¿Sí? Entonces eso de ahí, ténganlo muy, muy, muy pendiente, ¿sí? Muy pendiente. Muy pendiente para que lo puedan hacer. Van a tener 2 minutos por pregunta, de manera que si ustedes una pregunta la saben, y la contestaron, porque normalmente uno lee la respuesta, lee el ejercicio, lo razona en leer el ejercicio, o sea, en leer la pregunta te demorarás unos 20 segundos ya